Es el 7 de enero de 1943. En un hotel de Nueva York, un hombre ha muerto, solo, en el olvido. Pero este no es cualquier hombre, no es un desconocido, no es un vagabundo más. Este hombre en otro tiempo dominó la electricidad, en otro tiempo redefinió los límites de la energía, en otro tiempo dijo haber descubierto la clave del universo. Su nombre es Nikola Tesla, y su historia es la de un genio que el mundo intentó silenciar. Antes de que se convirtiera en un genio, hubo un niño extraño, un niño diferente. Nikola Tesla nació en la medianoche del 10 de julio de 1856, en un pequeño pueblo llamado Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro. Desde pequeño, Tesla no era como los demás, no jugaba como los otros niños, no se comportaba como los demás. Su mente estaba en otro lugar, en otro nivel. Poseía una memoria fotográfica casi perfecta. No solo recordaba todo lo que veía, sino que lo reconstruía en su mente. No necesitaba escribir, no necesitaba dibujar. Cada imagen, cada ecuación, cada máquina que imaginaba quedaba grabada en su cerebro como si ya existiera. Podía visualizar inventos completos antes de tocarlos. Podía girarlos en su mente, desarmarlos, mejorarlos. No en papel, no en planos, dentro de su cabeza. Años después, en la universidad, cuando lo cuestionaron por no tomar notas, simplemente respondió: ¿para qué escribir algo que ya veo funcionando en mi mente? Cuando tenía solo unos años, vio por primera vez una máquina, una rueda hidráulica girando con la fuerza del agua. En ese instante, algo se encendió en su interior. No podía dejar de pensar en la idea de crear algo parecido, pero con otra fuente de energía. Esa fuente llegó poco después. Una noche, mientras acariciaba a su gato, notó que una chispa saltaba entre sus dedos y el gato. Nikola se detuvo en seco. ¿Qué era eso? Intrigado le preguntó a su padre, y él le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría durante una tormenta, la electricidad. A partir de entonces, se obsesionó con ella. Observaba los rayos durante horas, intentaba comprender su patrón, sus reglas, sus secretos. Pero su infancia no fue fácil. Su padre, un estricto sacerdote ortodoxo, quería que siguiera su camino. Quería que Nikola se convirtiera en clérigo, no en científico, no en inventor. Cada vez que hablaba de sus sueños, cada vez que mencionaba la electricidad, su padre le decía: «Eso son tonterías, Nikola, no puedes perder el tiempo con ideas inútiles». Pero Tesla no podía evitarlo, sus ideas lo perseguían. Pero hubo una persona que lo comprendía, una persona que sí veía su potencial: su madre. Yuka Tesla no era una mujer común, no era científica, no tenía estudios formales, pero tenía un don para crear. Era una inventora nata, construía herramientas, diseñaba mecanismos, resolvía problemas del hogar con soluciones ingeniosas. Y Nikola heredó ese talento, fue ella quien lo apoyó. Nikola Tesla cayó gravemente enfermo, fiebre alta, su cuerpo al borde del colapso. Los médicos lo dieron por perdido, dijeron que no sobreviviría. En ese estado, su padre le hizo la promesa de que si se mejoraba le llevaría a una universidad de ingeniería. Pocos días después, contra todo pronóstico, su fiebre desapareció, y fue ese el momento en el que nació el hombre que desafiaría al mundo. Algunas personas viven con pasiones, otras con ambiciones, pero hay unos pocos, muy pocos, que viven con una obsesión. Nikola Tesla no solo soñaba con la electricidad, no solo la estudiaba, no solo la comprendía, él la sentía. Y cuando se convirtió en obsesión, no hubo forma de detenerlo. Cuando Tesla comenzó sus estudios universitarios en Graz, Austria, no era un estudiante común, era brillante, demasiado brillante. Se obsesionó con los motores eléctricos, con la teoría de los campos magnéticos, con los principios que regían la energía. Mientras otros alumnos apenas seguían las clases, él ya estaba más allá. Hacía preguntas que los profesores no podían responder, desafiaba teorías establecidas, su mente iba más rápido que el conocimiento disponible en su época. Pero la chispa que cambiaría su destino ocurrió en una simple clase de ingeniería eléctrica. El profesor encendió un motor de corriente continua y explicó su funcionamiento. La máquina vibraba, se escuchaban chispas. El profesor sonrió y dijo: «Este es el límite de la tecnología. No se puede hacer mejor». Tesla se quedó en silencio. Algo no le cuadraba. Salió de la clase sin decir una palabra. Caminó por horas, atormentado por un pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Y si había otra forma? ¿Y si se podía crear un motor sin chispas, sin fricción? Esa pregunta se convirtió en una semilla que no lo dejaría dormir, no lo dejaría descansar, no lo dejaría vivir en paz hasta encontrar la respuesta.
Los días pasaban, las noches también. Tesla apenas comía, apenas dormía. La idea lo consumía. Sabía que la solución estaba ahí, pero no podía verla. Hasta que una tarde, caminando por el parque, ocurrió. De repente visualizó un motor impulsado por corriente alterna. Un sistema donde la electricidad no fluía en un solo sentido, sino que oscilaba, creando un campo magnético rotativo. Un motor que funcionaría sin fricción, sin desgastes, sin limitaciones. Era el momento que cambiaría la historia de la humanidad. Había encontrado la clave de la electricidad moderna. Pero el precio de la genialidad es la soledad. Cuando intentó explicar su idea, nadie le creyó. Sus profesores le decían que estaba perdiendo el tiempo, que la corriente alterna era un disparate, que la única opción viable era la corriente continua de Edison. Pero Tesla no escuchaba, no podía, porque él ya había visto el futuro, y no importaba cuánto lo rechazaran, él sabía que su visión era real. Sabía que había nacido para esto, pero Europa no estaba lista para Tesla, nadie lo escuchaba, nadie le daba una oportunidad, así que tomó la decisión más importante de su vida. Dejó todo atrás, su hogar, su familia, su país, y con solo 4 céntimos y un cuaderno lleno de ideas, se subió a un barco rumbo a América, porque en América lo esperaba un hombre que representaba el poder, la ambición y el mayor desafío de su vida. Ese hombre era Thomas Edison. 2 hombres, 2 visiones, 2 futuros enfrentados en un combate que definiría el destino del mundo. En un rincón, Thomas Alva Edison, el inventor más famoso de su época, el hombre que trajo la bombilla al mundo, el genio que construyó un imperio con sus propias manos. En el otro, Nikola Tesla, el soñador, el visionario, el hombre que descifró el código de la electricidad. Lo que comenzó como una colaboración pronto se convirtió en una guerra sucia, una guerra despiadada, una guerra donde el arma más poderosa no era la electricidad, era el poder. Con una carta de recomendación se presentó ante Thomas Edison. Y por un momento Edison lo miró con curiosidad. Le ofreció trabajo, no como socio, no como inventor, sino como un simple ingeniero. Tesla aceptó, no por dinero, no por prestigio, sino porque creía que podía aprender de Edison, creía que juntos podían cambiar el mundo. Un día, Edison le dijo: «Si logras mejorar mis generadores de corriente continua, te pagaré $50.000». Esas fueron las palabras de Edison, y Tesla, con su obsesión intacta, trabajó sin descanso, día y noche durante meses, hasta que lo logró. Los generadores de Edison eran ahora más eficientes que nunca. Tesla cumplió su parte del trato. Pero cuando fue a cobrar su recompensa, Edison se echó a reír. «Señor Tesla, usted no entiende el humor americano». Ese día, Tesla entendió algo. Edison no era un inventor, era un empresario. Tesla renunció. Salió de la empresa sin dinero, sin trabajo, sin nada. Estaba a punto de desafiar al hombre más poderoso de la electricidad. Mientras Edison seguía expandiendo su imperio, un nuevo jugador entró en escena. George Westinghouse, un magnate, un hombre con visión. Cuando Tesla le mostró su motor de corriente alterna, Westinghouse no se burló, no se rió. Vio la revolución que tenía delante, y le hizo una oferta que lo cambiaría todo: financiación, patentes, apoyo total. Tesla tenía, por primera vez en su vida, un aliado. Y con Westinghouse a su lado, la guerra había comenzado. Edison no iba a dejar que la corriente alterna ganara, no podía, porque su imperio dependía de la corriente continua. Y en la guerra de los negocios no se trata de quién tiene la mejor idea, se trata de quién controla la narrativa. Así que Edison decidió hacer lo impensable: demostrarle al mundo que la corriente alterna de Tesla no era el futuro, sino una amenaza mortal. Edison comenzó a financiar experimentos públicos donde animales eran electrocutados con corriente alterna: perros, caballos, incluso un elefante. Los periódicos publicaban titulares aterradores. Edison quería que la corriente alterna se asociara con el peligro. Y su estrategia funcionó. Los gobiernos y las empresas comenzaron a dudar. Tesla y Westinghouse estaban perdiendo la batalla antes de incluso haber empezado. Pero entonces llegó la oportunidad que cambiaría el rumbo de la guerra. 1893, la Feria Mundial de Chicago, el evento más grande del siglo, un escaparate de innovación y el contrato más codiciado del mundo eléctrico. 2 ofertas, 2 visiones: Edison con su corriente continua, Tesla y Westinghouse con la corriente alterna. El gobierno debía elegir quién iluminaría la feria. Edison insistía en que la corriente alterna era demasiado peligrosa, que no se podía confiar en ella, pero Westinghouse hizo una oferta imbatible: iluminar la feria por la mitad del costo de Edison.
La decisión fue clara, Tesla y Westinghouse ganaron el contrato. La noche en que Chicago se iluminó con la corriente alterna de Tesla fue la noche en que el mundo cambió para siempre. Lo que antes era teoría y promesa se volvió evidencia. La eficiencia de la corriente alterna quedó demostrada ante los ojos de empresarios, gobiernos e ingenieros. Pronto las ciudades comenzaron a adoptar este nuevo sistema. Nikola Tesla había ganado. Había derrotado a Edison, su corriente alterna iluminaba ciudades enteras, su nombre aparecía en los periódicos, el mundo estaba a sus pies. Y en ese momento cualquier otro hombre se habría detenido, habría consolidado su imperio, se habría vuelto rico, poderoso, intocable. Pero Tesla no era cualquier hombre. Él no quería dinero, no quería fama, no quería gloria, quería cambiar el mundo. Y fue esa obsesión la que lo llevó a su éxito, pero también a su ruina. Tesla tenía otra idea, una idea que sonaba más a magia que a ciencia, una idea tan revolucionaria que aún hoy parece imposible: la transmisión inalámbrica de energía. Imagina un mundo sin cables, sin postes eléctricos, sin facturas de luz, un mundo donde la electricidad fluyera libremente como el aire, como la luz del sol. Esa era la visión de Tesla, un sistema de transmisión de energía inalámbrica capaz de llevar electricidad a cualquier rincón del planeta, gratis para todos. Y él creía que podía lograrlo. Tesla aseguraba que la Tierra misma era un conductor gigante, que la electricidad podía transmitirse a través del suelo y del aire sin necesidad de cables. Y para demostrarlo, necesitaba construir algo nunca antes visto. En una remota localidad de Nueva York, en un terreno apartado, Tesla comenzó la construcción de su obra maestra, la Torre Wardenclyffe. Una gigantesca torre de metal y madera de más de 60 metros de altura, coronada con una cúpula esférica. No era solo un experimento, era la llave para un nuevo mundo. Tesla creía en la energía libre, ilimitada, accesible para todos. Pero había un problema: el dinero. Construir la Torre Wardenclyffe requería una fortuna, y Tesla encontró un inversor poderoso, JP Morgan, el magnate más influyente de la época. Al principio, Morgan apoyó la visión de Tesla, pero cuando comenzó a entender el verdadero propósito de la torre, su entusiasmo se desvaneció. Porque si la electricidad era gratis, ¿cómo se harían ricos los empresarios? Tesla pensaba en el futuro de la humanidad, Morgan pensaba en su imperio. Cuando Tesla le explicó que Wardenclyffe no solo transmitiría señales, sino energía gratuita para todos, Morgan tomó una decisión: dejó de financiarle. Sin dinero, la construcción se detuvo. Los trabajadores abandonaron el proyecto. Tesla intentó conseguir nuevos inversores, pero Morgan ya había movido sus hilos. El mensaje era claro: la electricidad no podía ser gratis. Los bancos le cerraron las puertas, los periódicos dejaron de hablar de él, los científicos empezaron a llamarlo loco. Y así, la Torre Wardenclyffe quedó abandonada, un esqueleto gigante de metal y madera, símbolo de un futuro que nunca llegó. Tesla no se rindió, no podía. Siguió trabajando, siguió soñando, pero el mundo ya no estaba escuchando. Edison, a pesar de haber perdido la guerra de las corrientes, seguía siendo un hombre poderoso. Y Tesla se desvaneció. Pasó de laboratorios relucientes a habitaciones de hotel cada vez más pequeñas, de grandes conferencias a charlas solitarias. Los años pasaron, su ropa se desgastó, su fama se apagó, su fortuna desapareció. Hasta que un día, simplemente dejó de importar. El 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, Nikola Tesla murió solo. Sin dinero, sin reconocimiento, sin poder completar su mayor obra. El hombre que había electrificado el mundo murió en la oscuridad. Cuando el FBI supo de su muerte, sus agentes irrumpieron en la habitación, buscaron sus documentos, sus planos, sus últimas investigaciones. Nadie sabe exactamente qué encontraron. Algunos dicen que sus diseños para la energía inalámbrica fueron confiscados. Otros creen que sus experimentos eran demasiado avanzados y que sus ideas siguen ocultas en archivos secretos del gobierno. Pero lo cierto es que su cuerpo fue enterrado en el olvido. Y así terminó la historia de Nikola Tesla. Pero las ideas nunca mueren. Décadas después, el mundo comenzó a recordar a Tesla. Los científicos revisaron sus escritos, los historiadores contaron su historia, y poco a poco, el hombre olvidado se convirtió en una leyenda. Hoy su nombre no es solo un recuerdo, es un símbolo de genialidad, de visión, de una revolución que aún podría ocurrir. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.